damos comienzo a la ponencia marco que abre estas jornadas y para ello tenemos el honor, el placer y el orgullo de contar con Sonia Vaccaro, que es una de las mayores expertas a nivel internacional en violencia vicario. Gracias, Sonia, por aceptar nuestra invitación. Y yo, en este sentido, quiero deciros que es que en el momento en que le invitamos a Dos Hermanas, no dudó en venir. Incluso en su agenda tuvo que ver cómo ajustar la fecha para poder venir aquí a nuestra ciudad. Así que te lo agradecemos enormemente. Bueno, para la mayoría de las personas, yo sé que muchas habéis venido también, además de aprender y mejorar lo que es la intervención en violencia, por escuchar a Sonia. Pero para aquellas que no la conozcáis, ella es una de las mayores expertas en violencia de género, de las que más ha investigado sobre la misma, como ha dicho Rafa, a quien debemos el término en el 2012 de violencia vicaria. Así que hoy tenemos una gran oportunidad de profundizar en este tema. Por lo tanto, luego el debate creo que va a ser súper enriquecedor. Me ha pedido que haga su presentación que sea muy breve. Le pedí un currículum breve. El currículum breve no es breve. Así que voy a intentar resumir muy brevemente, pero que sepáis que el currículum breve es más de 3 folios. Así que lo que sí quiero comentaros que ella es psicóloga clínica, perita judicial, experta en violencia de género y victimología, que desde el año 1990 ha centrado su práctica profesional en la victimología y la prevención y asistencia de la violencia basada en el género, violencia contra las mujeres y hacia sus hijos e hijas. Autora de influyentes libros como El pretendido síndrome de alienación parental y artículos como el reciente Violencia vicaria, los hijos y las hijas víctimas de la violencia contra las mujeres. Ella forma parte integrante del equipo profesional de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, sus hijos e hijas en España y es vicepresidenta de la Asociación Internacional para los Derechos de la Infancia, Fight for Child Protection, Red de Defensa de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces, muchas gracias, Sonia. Tienes la palabra. Gracias, Charo. Gracias a todas y a todos aquí presentes. Quiero decir que el honor, el placer y el orgullo es mío de estar hoy en Dos Hermanas. De verdad tenía muchísimas ganas de venir aquí hace muchísimo tiempo. Es cierto también que tuve que cuadrar un viaje a Sudamérica, pero bueno, finalmente aquí estoy y estoy muy feliz y muy emocionada de este auditorio completo, donde además veo muchos hombres, cosa que no es común en la mayoría de las ponencias. Así que gracias. Bueno, estoy también en Andalucía, región emblemática, porque es aquí donde la violencia contra las mujeres inició lamentablemente con un terrible asesinato como fue el de Ana Orantes y donde a partir de aquí comenzó en toda España y yo diría que también en el resto de países donde España tiene una gran influencia como es Latinoamérica o los países hispanoparlantes, el hecho de comenzar a legislar y a emitir normas contra la violencia a las mujeres, para protegerlas. Y es aquí donde también tenemos un caso emblemático de violencia vicaria. Por lo tanto, en Andalucía, por lo tanto, yo espero profundamente que con la misma fuerza puedan surgir las legislaciones y toda la normativa que quienes me precedieron antes dijeron que podemos prevenirla, pero aunque sea minimizar los riesgos. En esa dirección va mi ponencia de hoy y agradezco infinitamente al Ayuntamiento de Dos Hermanas esta invitación y a la Delegación de Igualdad. Bueno, vamos a lo más central que es mi ponencia. Vais a ver, bueno, el problema es que yo me tengo que girar para tener una guía con mis propias diapositivas, pero ustedes
se van a fijar en lo que yo diga y no en la pose de mi cuerpo. La violencia vicaria y los efectos sobre las hijas e hijos. La violencia vicaria es violencia machista contra la mujer que se ejerce preferentemente sobre las hijas y los hijos. Voy a hacer un poco de historia antes, como para ubicar qué es la violencia vicaria. El primer modelo estandarizado que comienza a trabajar para tratar a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia en el marco de lo doméstico, como se decía y se dice en Estados Unidos, fue el modelo Duluth. Allá a principios de los años 80, digo, es el primer modelo estandarizado que actualmente se utiliza en 26 países de todo el mundo. Este modelo tuvo una característica importantísima, que fue despatologizar la violencia que se ejercía contra las mujeres, porque hasta ese momento se decía que los hombres estaban locos, que era porque habían tenido un ataque de rabia, que no podían contener, que tenían un trastorno mental, etc. Este modelo toma los principios y los fundamentos del feminismo en ese momento y dice que en el centro de la violencia contra la mujer está el poder y el control. No voy a entrar a hablar del modelo, pero básicamente es lo que decía. Y el riesgo o los riesgos que en ese momento había para las hijas y los hijos eran estos que yo puse aquí. O sea, el daño psicológico, el riesgo de morir si estaban en brazos de la madre cuando la madre recibía la golpiza, o si se interponían para defender a la madre, etcétera. ¿Qué pasa? Como vemos y como ya se mencionó antes, estamos viendo solo la punta del iceberg. En ese momento se hablaba fundamentalmente de violencia contra la mujer, especialmente en la parte de la violencia física. Y en el mismo sentido se hablaba de la violencia contra hijas e hijos. Hasta ese momento también las hijas y los hijos eran considerados espectadores, nada más. Hoy en día, por suerte, ya hemos visto que vivir en un ambiente con violencia convierte automáticamente en víctimas directas también a las hijas y a los hijos. Años más tarde, en el año 2013, este mismo modelo Duluth elabora una nueva rueda, que es como ellos resumen los avances en su teoría, que está en permanente revisión, y dice que existe y que surgen nuevas formas de violencia en el postdivorcio o en el marco en que una mujer comienza a plantear la separación a un hombre violento. Quiero que, por favor, quede clarísimo que voy a hablar todo el tiempo del binomio gramatical hombre violento, ¿sí? No tengo otra palabra para nombrar a estos individuos y temo que se confunda con la palabra hombre. Hombre creo que es otra cosa. Los hombres violentos son para mí una categoría diferente. Entonces, continúo y decía, esta nueva rueda o esta nueva definición que hace de nuevas violencias que surgen post-divorcio, como dice el modelo Duluth, tienen una característica fundamental, que utiliza a las hijas y a los hijos. O sea, con esto, para mí, es lo que corrobora además lo que yo había comenzado a denominar ya en el año 2012 como violencia vicaria. Luego voy a explicar por qué la denominé así. Pero quiero que vean, porque es muy gráfico la rueda esta, que en la base de toda esa violencia está el sistema y las instituciones sosteniendo la posibilidad de este tipo de violencia, que no solo ataca a las hijas y a los hijos de diversas formas, como ya se mencionó antes, no necesariamente en su forma extrema, que es el asesinato, sino que además lo puede hacer porque está sostenido
por el sistema y las instituciones. ¿Por qué decimos que está sostenido por el sistema y las instituciones? Precisamente porque se permite a un hombre violento seguir el contacto con las hijas y los hijos, sin entender que ese delito no se puede disociar, porque un hombre violento es una persona que, si se ha comprobado que tiene cierto riesgo y cierta peligrosidad, lo tiene para todos, no lo puede tener solo para la mujer. Y muchísimo más con el agravante de que estamos hablando de criaturas vulnerables, como son las y los menores de edad. El modelo Duluth lo define muy bien, no dice violencia vicaria, pero se asemeja completamente al concepto que yo acuñé y el concepto teórico que desarrollé luego. Lo he denominado vicaria porque tomo vicario como adjetivo, que según el diccionario de la RAE significa que toma el lugar de otra persona o que la sustituye. Por eso es que lo he denominado violencia vicaria. El hombre violento, cuando comete violencia vicaria, toma a las hijas y a los hijos preferentemente, dije, porque es a quien continúa teniendo acceso y aparte porque son víctimas vulnerables sobre las cuales continúa ejerciendo poder y control. Y decía que precisamente con ellos tomados como objeto, continúa dañando a la madre. ¿Y por qué puede hacer esto? Porque él sabe perfectamente que durante todos los años que duró la relación con esa mujer, o durante todo el tiempo que duró, ella aguantó especialmente por las hijas y los hijos. Por lo tanto, él sabe muy bien que las hijas y los hijos son armas muy poderosas para seguir contra ella. El primer paso que le dice un hombre violento a una mujer para dañarla de forma vicaria es: te vas a arrepentir cuando ya le plantea el divorcio, ya verás lo que le pasa a las criaturas, te voy a quitar a los niños. Esa amenaza solamente tendría que darnos un estado de alarma tal que ahí tendríamos que poder impedir el contacto con esas niñas y esos niños. Sin embargo, se toma como algo dicho al paso, se ha normalizado lamentablemente, y voy a volver sobre este tema más adelante. La violencia vicaria, por lo tanto, como dije antes, es violencia machista contra la mujer. No lo podemos quitar de ese marco porque no es otra cosa. Hace pocos días, cuando sucedió un asesinato a manos de la madre, han querido mezclar el concepto, porque claro, si todo es violencia vicaria, nada es violencia vicaria. Esas son las trampas que hace el patriarcado, mezclando todos los conceptos. Violencia vicaria, cuando hablamos de eso, es violencia machista contra la mujer. Es una forma de violencia de género. De hecho, está incorporado, no como violencia vicaria, pero sí en su descripción, en la modificación que se produjo el año pasado en el punto 4 del artículo 1 de la Ley Integral 1/2004. La violencia vicaria tiene formas en los medios de comunicación que lamentablemente nos muestran cómo se produce continuamente estos asesinatos, y en la última década la mayoría de los casos de violencia vicaria que hemos hecho el año pasado junto con la Asociación de Mujeres Psicología Feminista de Granada, por eso pongo el acento en esta región que es Andalucía, porque de verdad estamos trabajando mucho con este tema de violencia vicaria. Decía que en la última década todos los casos investigados hemos visto que tenían como antecedente violencia de género, denunciada o sin denunciar, porque no podemos obviar que
solo se denuncia un 25% de la violencia. Y esto no lo digo yo, lo han dicho todas las estadísticas desde la última macroencuesta que se realiza en España desde el Ministerio de Igualdad. En el año 2019 se terminó la segunda, se realiza cada 5 años, y el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General especializada en violencia de género. Estos 3 organismos que hacen estadísticas fiables han dicho que solo se denuncia en violencia de género entre un 20 y un 25% de los casos. Por lo tanto, tenemos que saber que lejos de lo que se quiere imponer desde el patriarcado de las famosas falsas denuncias, al contrario, estamos frente a un delito que es casi invisible. La cuarta parte de los casos solamente denunciados nos hablan que hay una cifra oculta importantísima. Por lo tanto, tenemos que saber que por cada mujer que conocemos que nos viene a decir que está sufriendo violencia en su pareja, tenemos 3 más que no lo están pudiendo confesar. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente, especialmente cuando dudamos si lo que me está diciendo es verdad o no. Sinceramente, créanme, es un trabajo y un esfuerzo grandísimo el que hace una mujer maltratada para salir y poner en palabras frente a alguien, y muchísimo más en la justicia, que está siendo maltratada. Hemos conocido casos emblemáticos como este que sucedió en Tenerife, y quiero contarlo porque especialmente este caso es un caso que marca un hito, porque se ha realizado la instrucción de forma tal que cuando la jueza comprobó que todo lo que había hecho este individuo para hacer desaparecer a sus hijas iba en dirección exclusiva a sumir a la madre en una búsqueda constante, porque él tiró los cuerpos a un cementerio de barcos en un sitio puntual donde es imposible encontrar absolutamente nada. No obstante, por suerte, entre comillas, entiendan lo que quiero decir, por favor, se rescató el cuerpo de una de ellas y así se pudo prever lo que había sucedido. Decía entonces que en la instrucción, al comprobarse que se había cometido este delito para ir contra la madre y sumirla en una búsqueda permanente y una incertidumbre total, la jueza pasó toda la instrucción al juzgado de violencia contra la mujer, dándole entonces la categoría de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque la violencia vicaria, lo que siempre tenemos, al menos en el marco de la justicia, lo que siempre tenemos que encontrar es la concausalidad, que es para dañar a la madre, ¿sí? Así como la violencia de género la definimos, aquella violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres, la violencia vicaria es la violencia que sufren las mujeres por el hecho de ser mujeres y porque un hombre violento las quiere dañar. Cuando se comprueban esos componentes, ahí podemos hablar de violencia vicaria. Y anteriormente precisamente se mencionó el maltrato a las criaturas. Toda violencia vicaria es maltrato infantil, sí, pero no todo el maltrato infantil es violencia vicaria, porque no todo el maltrato infantil está dirigido a dañar a la madre. El hombre violento es violento y daña porque daña y controla y ejerce poder y control, pero no necesariamente lo hace siempre con el fin de dañar a la madre exclusivamente. Por lo tanto, es importante que quede claro también esto. Decía que el 31 de diciembre del año pasado terminamos el primer estudio de casos que se realiza en toda España con referencia a la violencia vicaria extrema. Analizamos en ese marco 400 casos
de asesinato de criaturas, precisamente analizando uno por uno a ver cuál de verdad correspondía a esos dos elementos que señalé antes, que tenían que ver con la violencia de género, para enmarcarlo en ese sitio, y con la intención de dañar a la mujer. Encontramos 51 asesinatos de criaturas desde el año 2000, que lo quisimos hacer así para ver también el tratamiento que se daba en la justicia antes de la sanción de la ley 2004 hasta el año 2021. ¿Qué vimos, entre otras cosas? Que estos asesinatos, incluso después de la sanción de la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia a la mujer, fueron en aumento. ¿Qué nos dio esto como dato? Que a medida que se fue protegiendo a la mujer con leyes, con normativas, con medidas de protección, lamentablemente las criaturas quedaban desprotegidas. Esto es algo que tenemos que resaltar. En los expedientes que revisamos, las niñas y los niños eran invisibles, a pesar de ser las víctimas centrales, porque era quien se había asesinado. Porque recuerdo que este es un estudio que estaba dirigido a ver el tratamiento y lo que había sucedido con violencia vicaria extrema, o sea, con resultado de asesinato o desaparición de las criaturas. E insisto con este dato, todas las medidas de protección cuando la mujer denunciaba fueron directamente a protegerla a ella y nada más. No se tomó ninguna medida de protección con las criaturas. Y esto es un dato que tal vez nos tenga que llevar a pensar un concepto que me parece muy importante, que es el binomio madre protectora, hijas e hijos. Y que no podemos soslayar porque es algo que en la violencia de género tenemos que tener en cuenta, que ser madre de hijas e hijos menores de edad con un hombre violento es un factor de vulnerabilidad agregado. ¿Por qué? Porque le deja a este individuo el poder sobre las hijas y los hijos que la justicia todavía, a pesar que ahora la ley lo permite, le cuesta muchísimo impedir el contacto. Por lo tanto, el binomio madre protectora, hijas e hijos, tenemos que saber que lo tenemos que proteger. No podemos ver a la mujer por un lado y a las hijas e hijos por el otro. La madre protectora precisamente surge como figura, además porque en todo ambiente bélico, y digo bélico en el sentido extenso de la palabra, los vínculos de protección se estrechan. Y lo que he visto lamentablemente, incluso entre colegas de profesión y en la mayoría de las instituciones, es que ese vínculo se patologiza. Y lamentablemente patologizando a través de nombrarlo como vínculo simbiótico, sobreprotección, y otros tipos de denominaciones, porque cada día me asombro más porque no sé de dónde salen ciertos neologismos, se pretende patologizar ese vínculo y lamentablemente cuando se lo rompe, incluso a veces cuando se separa de forma forzada a esa madre de esas criaturas, no se ve que se está dejando hipervulnerable a esa niña y a ese niño. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente se lo está dejando expuesto al maltrato y a la violencia de un hombre violento, que no le va a costar absolutamente nada tomarlo como objeto y seguir utilizándolo contra la madre. Porque para un hombre violento el tema tiene que ver con una lucha de poder y de control, como mostré antes. Ni más ni menos. Para él la partida continúa siempre para ver cuánto puede ganar y nada más.
Continúo entonces porque el día que presentamos ese estudio, precisamente fue en abril de este año, en Sueca, en Valencia, se cometió el último asesinato de violencia vicaria en España, que fue el de un niño de 12 años, justo el día de su cumpleaños. Estaba pasando el cumpleaños con su padre. Me cuesta decir padre porque padre es otra cosa, pero este individuo que está aquí es el que precisamente luego confesó, ahí dice la excusa de parricida, si hubiera vuelto a mi lado esto no habría pasado. Quiero señalar que el hecho de que yo haya acuñado el término violencia vicaria y que yo atribuya precisamente el hecho de que lo hacen para dañar a la madre, insisto, no tiene que ver con un capricho mío. Todos estos asesinos dijeron que era para dañar a la madre. Por lo tanto, tenemos que saber que lo han confesado ellos mismos. Es verdad, como también se mencionó antes, que no siempre es la violencia vicaria en el caso extremo. Y es verdad que a la única víctima que parece que se la cree es a la víctima que está muerta. Por lo tanto, yo parto de la punta del iceberg, que es el asesinato, pero tenemos que saber que la violencia vicaria está en el día a día gracias de un hombre violento. Continúo porque me han dicho ya 5 minutos y quiero decir algunos datos. A ver si de este lado, no, que voy a ver a esta distancia. Estos datos me parecen interesantes porque quiero señalar algo. La mayoría de los casos, el asesino era un hombre entre 30 y 50 años. Por lo tanto, nada atribuible a inmadurez, entre comillas, por supuesto, o a periodo evolutivo de crecimiento, ni nada que se le parezca. Se supone que un hombre entre 30 y 50 años ya tiene constituida su identidad y está afianzado en lo que es y va a seguir siendo, lamentablemente. Es el perfil, si podemos hablar de perfil, del asesino. Estaban todos en un divorcio litigioso que no aceptaban, por supuesto. Todos habían amenazado diciendo ya verás lo que te pasa y no tenían patología psíquica. Hay solo 2 casos, vimos, que yo creo que se consideró como atenuante y fue una excusa, pero no había patología psíquica. Pertenecían a todas las clases sociales, pertenecían a todos los niveles educativos y hay algo importante, que por qué mi afirmación de los hijos tomados como objeto. El tipo de asesinato que se comete es un asesinato con arma blanca en general o con armas sangrantes o punzantes. La mayoría, incluso, bueno, el caso Bretón, que fue puso a las criaturas en una pira ardiendo, etc. Con esto lo que señala, según la criminología, es que no hay empatía con la persona a la que se asesina. De lo contrario, no se puede apuñalar ni generar tanto sangramiento, digamos, o como se diga, en la escena, ¿no? Quienes trabajan en esto saben a qué me refiero. Eso es lo que nos da la pauta, que estamos frente a un individuo que asesina objetos, o sea que no le importa absolutamente nada. Estamos hablando de individuos que utilizaron hachas, sierras radiales, puñales, etcétera, etcétera. El 74% de ellos tenía antecedentes por violencia identificables. Esto quiere decir que no necesariamente estaba denunciado, pero sí identificables a través de la lectura del expediente. Se veía que, considerada o no, había habido violencia contra la mujer.
solo había denunciado una vez más, se corrobora el 24% de los casos. Esto es muy difícil, a ver. Solo en el 10% de los casos se dio la alerta a las autoridades frente a la amenaza de estos individuos de dañar a los hijos, ¿sí? Ninguna medida de protección, como dije antes, se tomó frente a ellos. Hay una investigación en Reino Unido, también del año 2013, que llegó a conclusiones muy similares a las que llegamos nosotros en este estudio del año 2021. Ellos le llamaron a este estudio asesinos de familia, a pesar de que reconocieron que la familia para estos asesinos estaba muy unido a su masculinidad. A raíz de esta investigación, en Reino Unido se cambió la tendencia de dar siempre visitas a los padres, aun cuando hubiese sospecha y no hubiese denuncia de violencia contra la mujer. El concepto de violencia vicaria en España se incluye por primera vez en el Pacto de Estado, firmado en aceptación de todos los partidos políticos por unanimidad, esa es la palabra, en el año 2017 y fue corroborado en el año 2021. Y precisamente la incorporación de este concepto permitió que estas madres a cuyos hijos e hijas fueron asesinados adquiriesen el estatus de víctimas de violencia de género, porque ninguna de ellas lo tenía. ¿Para qué sirve, entre otras cosas? Por ejemplo, para que mujeres como Itziar, la mamá de Martina y Nerea, las dos criaturas asesinadas en Castellón, por eso llevo yo su símbolo, que son las mariposas, pudiese cambiar de lugar de trabajo, porque de lo contrario se hubiese tenido que quedar en el sitio donde fueron asesinadas sus hijas, donde no tenía su familia y donde no tenía a nadie. Eso permitió que pudiese pedir, por ejemplo, entre otras cosas, el pase a donde vive su familia y donde pudiese estar con ellas y salir de esa ciudad. Ese asesinato que ocurre en el año 2018 es el que permite que el sistema Biogen que utiliza la policía modifique los parámetros de medición del riesgo e incorpore a las hijas e hijos como factor de riesgo. O sea que a partir recién del 2018, el sistema Biogen y la policía que está aquí presente puede dar fe de lo que estoy diciendo, incorpora recién a las criaturas. Hasta ese momento, de ahí mi afirmación de que las criaturas eran invisibles y todavía tenemos que trabajar mucho para darle voz y ponerlas en el centro a ellas también, precisamente dentro del binomio mujer maltratada, hijas e hijos menores de edad, hasta ese momento no eran consideradas. Tomo lo que le pasó a la mamá de Martina y Nerea en Castellón. Ella denunció porque el individuo le había dicho precisamente, ya verás lo que le pasa a las niñas. Y su primer señal de alarma fue que él destrozó el cochecito de la niña pequeña, que tenía 2 años. Cuando fue a denunciarlo, le respondieron que si alguien lo dice, no lo va a hacer. Lamentablemente, el dicho popular que se mezcla, o sea, lo que estamos acostumbrados, lo normalizado, le costó la vida a 2 criaturas. También la jueza en ese momento dijo que si ella vivía cerca de él es porque no le tenía miedo y por lo tanto tampoco le dio una orden de protección. Ella vivía precisamente cerca de él porque precisamente tenía muchísimo miedo de lo que él pudiese hacer con las hijas. Él se lo había dicho. Entonces, con esto que estoy haciendo, estoy contando una anécdota, no, estoy compartiendo con ustedes cómo tenemos que tratar de vencer prejuicios y normalizaciones que tenemos todas y todos en mayor o menor grado
porque el patriarcado nos viene educando y formando desde hace más de 5.000 años. Insisto, todas y todos lo tenemos y tenemos que intentar quitarlo de nuestra mente y de nuestra forma de actuación y de respuesta. Lo tenemos absolutamente normalizadas, más de un estereotipo. Y de eso va el tema, de tratar de romper esos estereotipos y pensar en otro sentido. Un buen padre jamás pone por delante el conflicto con la madre de sus hijos. Al contrario, sabe apartarlo y sabe dividir qué es bueno para sus hijas e hijos y no le importa el conflicto que tenga con su madre. Algo que no sucede con los violentos y cuando comienzan a ejercer violencia vicaria. No les importa. La prueba viviente de esto es un caso testigo que hay aquí en Dos Hermanas, como es María Salmerón. Lamentablemente, toda la historia de María, hasta el día de hoy incluido, nos muestra lo que es la violencia vicaria. A un individuo violento no le interesa a su hija, le interesa ganar la batalla contra esa mujer y nada más. Por lo tanto, comprendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia vicaria. La ley orgánica, como dije antes, se modifica en este sentido. En el 82% de los casos, y esta cifra la resalto porque es la que tal vez más me impactó, insisto, en el 82% de los casos que analizamos, era el padre biológico quien asesinó a sus hijas e hijos. Por eso aquí hago también un llamamiento para que entendamos que estos individuos no se pueden llamar padre, insisto, padre es otra cosa. Tendremos que ver a ver quién puede acuñar algún término para denominar a estos individuos, en especial los hombres y los padres, para no ser confundidos, porque los estamos nombrando de la misma forma. Este es un vídeo de una cámara de seguridad. La escena es en una pastelería. Es en Francia. Van a entrar una niña y un niño acompañados de su padre. Ellos vienen de comer del McDonald's, donde le han regalado globos, donde los llevó su padre también, por supuesto. Y les va a comprar dulces, porque los niños dijeron que querían dulces. Los eligen. Él les pregunta cuál quieren, los niños eligen cuál quieren, la mujer los selecciona, va a comprar también una barra de pan, porque va a ser la cena, está a cargo de ellos el fin de semana. Y por supuesto les enseña a volver a dejar el frasco con los dulces donde estaban, porque así debe ser un buen padre. Se van, fin de la escena. Este individuo fue acusado de matar a sus 2 hijos 3 horas después de esta escena. Sus hijos tenían
10 años y 5. Era el primer fin de semana que pasaban juntos porque él, y sin supervisión, porque se había separado de la madre y había logrado que le den visitas sin supervisión. Este individuo los apuñala con un arma que había comprado el día anterior y pretende huir en un patinete, manchado su ropa con sangre y etcétera. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que estos individuos no asesinan como consecuencia de un estado de pérdida de control o de furia o algo que irrumpe de forma fortuita. No, esto estuvo planificado a ojos de todo el mundo, como han visto, era un padre común y corriente, entre comillas, todo, pero lamentablemente es lo que es un individuo cuando ejerce violencia vicaria. Un machista controlador que no tolera que le quiten el poder y el control. Y a través del asesinato, lo que está diciendo es: aquí el que manda soy yo, y por lo tanto yo decido quién vive y quién muere, como el arquetipo del pater familia del derecho romano. Nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Sonia. La clase magistral ha sido impresionante y bueno, el vídeo final es durísimo, que era lo que comentaba nuestro delegado al principio, porque estas jornadas versan sobre un tema muy duro. Antes de dar paso al debate, vamos con un poquito de retraso, pero no podemos dejar de permitir un poquito de debate contigo, Sonia. Yo sí me quedo con muchas de las reflexiones que has dicho, pero con una que me parece especialmente significativa, como cuando se articula toda nuestra legislación para proteger a las mujeres, se quedaron al margen las víctimas de las que estamos tratando ahora. Uy, hija, ya lo siento, de verdad. Oh. Joder, perdón. Bueno, vamos a pasar al debate. Hola, buenos días, Sonia. Mi nombre es Paula y represento a la Asociación Libres de Violencia Vicaria. Contamos con nuestra querida Iciar entre nosotras. Somos jovencitas, pero somos todas víctimas y sabemos que tenemos un largo camino por delante. Yo te quisiera hacer una pregunta que sé que es muy complicada, pero quiero lanzarla aquí, que creo que es un foro muy adecuado. Yo con mis hijas menores, como víctimas las tres de violencia vicaria, la mayor dificultad que me he encontrado a lo largo de mis 4 años de litigio es precisamente la violencia institucional. Seguro que aquí también más de una persona sabe de qué estoy hablando. Y ante eso, ¿qué podemos hacer, Sonia? A mí, por ejemplo, yo tuve que rechazar una orden de protección porque no incluían a mis hijas. Y las agredidas éramos las tres, con una prueba gráfica, un vídeo donde se le veía agrediéndonos. Pero la protección era solo para mí. Entonces, es que no quiero contar mi historia porque yo tengo 4 agresiones probadas y acreditadas por un tribunal, pero el juez considera que no son delito porque no había intención de hacer daño. ¿Qué podemos hacer ante esas situaciones? ¿Qué se puede hacer ante la violencia institucional? Gracias. Bueno, gracias a ti por tu pregunta. A ver, yo vuelvo a la diapositiva mía, creo que es la número 3, que el modelo Duluth lo pone muy claro, que la violencia vicaria no podría existir si no tuviese el soporte de la violencia institucional. ¿Por qué? Porque habrían barreras muy fuertes
por ejemplo, con la no disociación de este delito con respecto a las criaturas. Yo creo que la última legislación ha puesto un poco más en sintonía la protección de niñas y niños. Es verdad que si quienes la aplican o quienes tendrían que aplicarla no lo hacen, es muy difícil, pero bueno, estamos haciendo, me parece, formación, entre comillas, cada vez que hablamos, que difundimos, que decimos. Espacios como este permiten que se escuchen muchos de nuestras reflexiones y estudios, y yo creo que, como dije antes, el patriarcado tiene más de 5.000 años. Nos ha educado a todas y a todos, o sea, nadie está libre de haber sido educado en el patriarcado. E insisto, con esto no quiero justificar nada, solo estoy intentando explicitar una hipótesis. Yo creo que mucha gente cambia su pensamiento y su actitud a medida que va conociendo más acerca de los temas. De hecho, hoy en día todo el mundo ve, por ejemplo, hasta publicidades de hace 20 años y dice, esto es horroroso, no se podría pasar hoy, pero no solo publicidades, canciones, películas, porque hoy eso es inadmisible. Eso nos da la pauta de que hubo un cambio importantísimo en un imaginario colectivo que todavía necesita continuar. Claro que sí, 5.000 años son muchos años que tenemos que seguir, y yo creo que incluso en las instituciones, en la justicia, que es la institución por excelencia, porque genera imaginario colectivo, ya se habla y se aplica la justicia con perspectiva de género. Por lo tanto, yo entiendo que para una criatura, y especialmente para una madre protectora, un mes o un año es toda una vida y es un nuevo cambio de etapa evolutiva. Pero estamos hablando de cambiar el imaginario colectivo y no es fácil. Incluso el patriarcado continúa trabajando, no es que se ha detenido. Por lo tanto, hacemos una de cal y otra de arena, pero yo creo que poco a poco vamos a lograr que se entienda desde todos los ámbitos y cada uno en su metro cuadrado de poder puede hacer cambios importantes. Pero el cambio fundamental empieza por cada uno siempre. Con respecto a las criaturas, yo quiero insistir en esto. No podemos tratar la violencia contra la mujer por un lado y a las hijas e hijos menores de edad por el otro. Por favor, tenemos que entender que toda mujer maltratada, con mayor o menor eficiencia o eficacia, porque tiene también una historia de victimización detrás de muchos años, retomo, toda mujer maltratada es una madre protectora de sus hijas y sus hijos. Por lo tanto, no podemos dividir ese binomio, no lo podemos trabajar al estilo común de madre por un lado, hijas e hijos por el otro. Incluso yo a los servicios de asistencia les diría que trabajen el vínculo, que no se puede disociar tampoco, porque de lo contrario vamos a continuar victimizando o a la mujer o a las criaturas, haciendo de cuenta que no les pasa nada. Es verdad que el arquetipo, como terminé diciendo, el arquetipo del paterfamilia, que nos viene del derecho romano, tiene 2.500 años y son algunos años también. No es tan fácil erradicarlo, las cifras dicen antes de la última modificación de las leyes, que solo el 3% se suspendía la patria potestad. O sea que en el 5% que se suspendía la custodia o las visitas con el padre, lamentablemente la mujer estaba obligada a seguir negociando con un hombre violento, desde el colegio hasta todos los tratamientos de las hijas e hijos. Por lo tanto, estamos hablando de una figura que también creo que merece una revisión especial. Bueno, me he excedido bastante.
se oye? Sí. Buenos días, Sonia. ¿Sabes quién soy? Nos Sí. conocemos. También me conoces, Charo. Yo tan solo soy una madre protectora. Por mi vivencia, ya la conocéis las dos me conocéis bien. Una porque ha leído mi libro y Sonia porque me sigue en redes sociales y nos seguimos. Yo tan solo, algunas veces digo que lo que me ocurrió a mí es que tuve mucha suerte, ¿vale? Porque soy víctima de violencia de género, aunque nunca en un juzgado se me fue reconocida como víctima de violencia de género, quizá porque no lo denunciara en su día, ¿vale? Hubo, como digo, un divorcio complicado y varias veces mi maltratador, durante 14 años el padre de mis hijos, ya me dijo que iba a hacer daño a mis hijos. ¿Cómo lo hizo? Pues mi hija mayor es víctima de abuso sexual infantil. Cuando mi hija tuvo la fuerza de contarlo, que no suele pasar, porque lo que es la violencia, lo que es el abuso sexual infantil, te lo guardas. Y como llegó a decir mi hija en un momento, yo nunca lo he querido decir, nunca lo he querido contar, porque si llegas a enterarte yo me quito la vida, ¿vale? Pues ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ese señor, ¿vale? Mi hija lo denunció, ganó su juicio, estuvo, bueno, lo encarceló, bueno, perdió, tenía que entrar 8 años y medio en prisión, al final no pudo entrar porque se escapó, huyó. Y desde ese día, desde ese mismo momento, antes de huir, dijo que a mi hija y a mí nos quitaría la vida si lo llegaban a pillar. Y entonces estamos ahora mismo, como te digo, pues él está en busca y captura por el Interpol y desde el año 2015 pues estamos amenazadas de muerte. Y ahora digo yo, hoy en día, pero tuve suerte porque mi hija aquel día, en aquel juicio, después de muchas veces, ella ganó, venció a su padre, a su maltratador. Pero ¿cómo es posible que hoy en día muchas madres que conozco dentro del grupo de madres protectoras estén, por ejemplo, denunciando, no porque las tienen que denunciar porque sus hijos son menores, tienen que denunciar que su padre o su abuelo, quien sea, están abusando o están maltratando a esos niños, ¿vale? ¿Y cómo es posible que a esos padres no le quiten la custodia siendo padres violentos? Incluso, como dice Sonia, lo más normal es que antes hayan sido maltratadores de la madre, y haya un problema de violencia de género ahí. ¿Cómo es posible que le quiten a la madre esos niños acusándolas de falso, de síndrome de alienación parental y se lo den a los padres? ¿Cómo es posible darle la vuelta a una violencia vicaria y convertirlo en un síndrome, en un falso, porque no existe, eso es mentira, lo que es un síndrome de alienación parental, y cómo la justicia y la violencia institucional cómo las instituciones lo están aceptando? Eso es violencia institucional. ¿Cómo le pueden dar la vuelta a ese problema y quitarle a la madre, ¿vale?, a sus hijos, arrancárselos para dárselos a un padre maltratador? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Gracias por tu testimonio, Yolanda. A ver, solo dos cosas. Primero, el abuso sexual o el incestuoso paternofilial no es violencia vicaria. Ningún individuo se transforma en pedófilo para dañar a la madre. Eso es un delito aparte. Luego, que en el entorno haga cosas de violencia vicaria para dañarla es otra cosa. Pero el hecho en sí del abuso sexual no es para dañar a la madre. El individuo es pedófilo y tiene que ser condenado por incesto paterno-filial, que así se llama. A ver si algún día se incorpora al corpus jurídico la palabra tal cual. Eso por un lado. Aclararlo para que quede claro en ese sentido. Luego, tú dices cómo es posible. Bueno, yo me remito a lo que dije antes con respecto al bien protegido, parece ser que es el interés superior del paterfamilia y no de las criaturas.
Es verdad, las niñas y los niños no hacen huelga, las niñas y los niños no tienen peso en la sociedad, a pesar que todas y todos nos llenemos la boca diciendo por la infancia, por las criaturas, etcétera, creo que hacemos muy poco. Por lo tanto, es importante que comencemos a priorizar el indubio pro filis, le llamo yo, a ver si en algún momento se impone por el indubio pro reo, ¿no? Del derecho penal. Quisiera creer que algún día llegaremos. Hay países que he descubierto muy sorpresivamente que lo tienen incorporado en la Constitución, el hecho de que ante cualquier duda se va a prevalecer el de la o el menor de edad. Pero así todo en la práctica a veces cuesta imponer lo contrario. Creo que te he respondido en parte lo que querías. Y con respecto al SAP, a ver, el SAP es una forma de violencia vicaria, es un constructo inventado precisamente para dañar a la mujer a través de los hijos. Y lamentablemente no solo es inventado por un individuo X que se decía psiquiatra y no lo era, etcétera, que no es esta la ponencia para hablar del SAP, pero y sería necesaria una ponencia específica, pero decía que no solo es inventado, sino que fue aceptado y a día de hoy, aunque no se lo menciona como tal, se sigue utilizando la ideología SAP, precisamente para continuar dañando a la mujer a través de las hijas y los hijos. ¿Cómo se hace? A través del arrancamiento y a través de acusarla a la mujer, porque va por delante siempre algo que es aberrante también, incluso en la práctica del derecho, que es la presunción de mentira. Algo que subvierte la lógica incluso del proceso penal, por ejemplo, ¿no? Porque no se puede partir de una presunción de culpabilidad y por lo tanto no se puede partir de la presunción de mentira. Pero sin embargo yo cada día veo que se pide desde juzgados, etcétera, etcétera, un análisis de credibilidad. Yo creo que a la credibilidad hay que arribar, no se puede partir de la presunción de mentira. Eso es un fallo grave. Sin embargo, parece ser que se admite como cuando es la mujer la que denuncia, ya sea en delitos sexuales, en violencia, etcétera, lo primero que se pide es una prueba de credibilidad. En ningún otro delito se pide esa prueba. O sea, yo digo que a mí me robaron 20.000 euros que tenía en el bolso y nadie me dice háganle una prueba de credibilidad. Me toman la denuncia y se investiga el delito. Por lo tanto, creo que tenemos que cambiar muchas formas de ejercer nuestras profesiones. Y ahí incluyo a todas las instituciones y a todos los espacios donde tenemos algún tipo de definición o toma de decisión. Pero bueno, continuamos. Aquí estamos. Gracias. Si os parece, hacemos la última intervención y luego hacemos una pequeña pausa. Hola. Bueno, brevemente, yo tengo dos preguntas. Hay una frase que me duele porque cuando la oigo de gente que ha estudiado y que tiene una carrera y que afirman que un padre puede ser un mal marido pero un buen padre, ¿cómo lo rebates? Porque es que a mí no me cabe en la cabeza de forma natural, pero es que está muy asentado en los juzgados y por los letrados. Le ha oído hasta la inmensidad y no sé si estás de acuerdo o no, que un padre, un mal marido puede ser un buen padre. Eso por una. Y luego, si te digo también la otra, la gran diferencia, porque para mí es muy confuso cuando no se sabe entre el SAP y la violencia vicaria, porque cuando hay madres que quieren denunciar que están pasando, por ejemplo, una violencia vicaria y no saben ese término porque realmente es muy nuevo, pues las acusan de acusar a los padres de falso SAP. Entonces, ¿cómo se puede diferenciar el SAP,
brevemente, ¿no?, de lo que es la violencia vicaria. A ver, Sí, el muy SAP extenso. es una forma de violencia vicaria, pero parte de las por instituciones. parte de las instituciones, claro. Claro. ¿Y una madre cómo puede definir cuando le están haciendo violencia vicaria? Porque cuando vas a explicar, mira, me está utilizando a los niños para hacerme chantaje, coacción o lo que sea, entonces hay una visión como de la madre está intentando acusar de falso SAP. Bueno, es más difícil desmontar un prejuicio, dijo alguien alguna vez, que demostrar una verdad. Por lo tanto, ¿cómo puede demostrar? Tenemos que tratar de seguir transmitiendo y transformando el imaginario colectivo. Con respecto a tu primera afirmación, lamentablemente esa afirmación es prima hermana de que si lo dice no lo hace, ¿no? O sea, son dichos populares normalizados que lamentablemente desembocan en delitos graves. Yo digo y afirmo, y no me canso de decir, que un maltratador jamás puede ser un buen padre. Incluso a veces, lamentablemente me lo dicen muchas mujeres, pero ellas dicen, bueno, pero él es buen padre. Yo creo que contagiadas por el entorno, porque en cuanto se comienza a ver un poco lo que hay debajo, ella comienza a identificar que tan buen padre no es. O sea, este señor que vimos en la cámara de seguridad parecía un excelente padre, hasta trataba de educar a los niños dónde devolver el frasco que habían sacado, compraba la barra de pan porque iban a hacer les iba a cocinar a la noche, etcétera, etcétera. Parecía muy pacífico y muy tranquilo, los llevaba, esperaba, respetaba los tiempos de las criaturas, etcétera, etcétera. Pero es que eso no es ser buen padre. Buen padre es un individuo que de verdad, entre otras cosas, como dije antes, aparca cualquier conflicto que pueda tener con su exmujer y prevalece el bienestar de sus hijas e hijos. Un buen padre, por ejemplo, protege, un buen padre se posterga por sus hijas e hijos, se incomoda por sus hijas e hijos, los antepone siempre a sus preferencias. Todo eso lo vemos enseguida cuando un individuo es maltratador, que no sucede nunca. Y aparte, en especial, trata de que tengan una vida relativamente relajada. La infancia es una etapa que pasa muy rápido, que no vuelve jamás, y una infancia lastimada es una herida eterna, porque no hay forma de recuperar ese espacio donde solo había que jugar, relajarse, estar tranquilo. Y una criatura que vive en un ambiente donde hay un individuo violento, que no hace falta que pegue todos los días, pero a mí lo que me cuentan los chicos y las chicas es, yo escucho la llave en la puerta cuando vuelve mi padre y me encierro en la habitación con llave, porque algo va a pasar. Algo, cualquier cosa, o la comida está fría o la comida está caliente. Vivir en un ambiente de tensión es vivir en un ambiente bélico. Y eso es lo que quise decir, que en un ambiente bélico, como sucede y está descrito en los países en guerra, los vínculos de protección se estrechan. Se estrechan tanto que lamentablemente a veces se confunde con un vínculo simbiótico, patologías varias, un vínculo fusional, no sé qué otras cosas, preocupación morbosa, como también se las ha caratulado a muchas madres protectoras, etc. No, la violencia de género, que es una especialidad en sí misma en todas las profesiones, tiene que saber que tiene características puntuales. Una de ellas es esa, la estrechez en los vínculos. Incluso se ve entre hermanas y hermanos que entre ellos actúan como protegiéndose unos a otros. Hay uno que cobra el rol de protector. Incluso una criatura me decía el otro día, mi hermano no duerme bien de noche, se mueve toda la noche. Y entonces yo le digo, una criatura de 8 años, le digo, eso quiere decir que tú tampoco duermes, porque estás mirando a tu hermano. Y ahí él se puso como, o sea, ese tipo de cosas las vemos siempre que hay violencia en la casa. E insisto, cuando hay violencia es un ambiente de tensión constante. Es terrible vivir así,
Para un adulto es fatal, para una criatura es imposible. Ver a criaturas con contracciones porque están en estado de alerta todo el tiempo es algo de verdad preocupante y muy grave.